Ya. Hola, mi nombre es Gael. Hola, mi nombre es Abdiel. Ya. Y en este video le vamos a presentar el diagrama de Wheelers, en que con sus elementos y sus fases y cómo se da un ciclo cardíaco. El diagrama de Wheelers, uno de sus elementos va a ser un fondocardiograma. Este nos va a decir los sonidos que hace el corazón. Principalmente son dos, pero hay un tercero que solo se presenta en niños y adolescentes. Posteriormente este sonido va a ir desapareciendo. Estos sonidos, ¿qué nos quiere decir? El primer sonido se va a dar por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide y va a marcar el inicio de la contracción isovolumétrica. El segundo ruido se va a dar debido a que las válvulas semilunares se van a cerrar y va a marcar el inicio de la relajación isovolumétrica. Ya. Posteriormente vamos a tener el electrocardiograma, que este va a constar por el complejo P, que ¿qué se va a significar? El complejo P se va a significar la contracción de la aurícula. Posteriormente, dando inicio a la contracción isovolumétrica, va a estar el complejo QRS. Este significa, en pocas palabras, la contracción de los ventrículos. Y consecutivamente va a estar la onda T. La onda T va a marcar el inicio de la relajación isovolumétrica, lo que significa que va a ser la repolarización de los ventrículos. Ahora vamos a explicar el volumen ventricular, el cual es determinado por el flujo de sangre de aurículas a ventrículos o de ventrículos a arterias. Empezando por la fase de sístole auricular, en donde el volumen aumenta de aproximadamente 110 mililitros a los 130 mililitros. Esto debido a la contracción auricular, la cual hace que el volumen remanente en las aurículas termine pasando de esta misma contracción hacia los ventrículos. Y luego durante la contracción isovolumétrica se mantiene estable en 130 mililitros, por lo que no hay ningún cambio. Entonces, durante la fase de eyección, es decir, durante la fase de sístole, baja abruptamente hasta los 50 mililitros. Luego, durante la fase de relajación isovolumétrica, sigue manteniéndose estable, debido a que todavía no hay ningún cambio en el volumen, es decir, en los 50 mililitros. Ahora, al inicio de la diástole ocurre el llenado rápido, donde por cosas de la gravedad, el flujo de sangre se pasa hacia los ventrículos y hace que se llene en gran magnitud. Luego, durante la fase de llenado lento, las últimas porciones de este volumen pasan hacia los ventrículos y vuelve a ocurrir la sístole auricular, donde ya expliqué que por contracción el volumen remanente pasa desde las aurículas a los ventrículos. Ahora vamos a explicar la presión ventricular, es decir, la presión ejercida en los ventrículos. Empezamos otra vez por la fase de sístole auricular, donde la presión ventricular aumenta ligeramente debido a que, como expliqué anteriormente en el volumen remanente en las aurículas pasa hacia los ventrículos y esto hace que se ejerza más presión en las paredes ventriculares. Y por esta misma razón, la presión ventricular aumenta ligeramente. Ahora, durante la contracción isovolumétrica, la presión ventricular aumenta exponencialmente hasta los 80 milímetros de mercurio, haciendo que supere la presión aórtica y se abra la válvula aórtica. Después la presión sigue aumentando hasta llegar a los 120 milímetros de mercurio y luego durante el final de la sístole, baja debido a que el volumen que estaba presente en los ventrículos ya pasó hacia la arteria aorta. Ahora se cierra la válvula aórtica e inicia la relajación isovolumétrica. Aquí también en el electrocardiograma se expresa que se empiezan a relajar los ventrículos y por eso la presión ejercida en los ventrículos baja hasta más o menos los 10 milímetros de mercurio. Una vez que llega a los 10 milímetros de mercurio se abre la válvula auriculoventricular y la presión sigue bajando hasta llegar a aproximadamente 0 milímetros de mercurio y se mantiene así durante la mayoría de la diástole hasta volver a llegar a la sístole auricular.
Ahora explicando la presión auricular, la cual indica la presión ejercida en las paredes auriculares. Empezamos primero por la sístole auricular, que aquí vemos un leve aumento en la presión auricular. Este leve aumento es debido a que las aurículas se contraen para expulsar el remanente del volumen que estaba en las aurículas. Luego, al final de esta fase de la sístole auricular, la presión vuelve a estar cercana a 0 milímetros de mercurio. Ahora, en el inicio de la contracción isovolúmica o isovolumétrica, la presión aumenta otra vez hasta llegar más o menos a los 10 milímetros de mercurio, y esto es debido a la protrusión de las válvulas tricúspides, la cual ejerce indirectamente una presión en la presión auricular. Después, durante la fase de la sístole, la presión auricular vuelve a disminuir hasta un aproximado de 0 milímetros de mercurio, y a lo largo de la sístole y parte de la relajación isovolumétrica, esta presión va aumentando gradualmente debido a que en estas fases la aurícula o las aurículas van llenándose de la sangre que viene del retorno venoso. Ahora, durante el final de la relajación isovolumétrica, se abren las válvulas auriculoventriculares, lo que hace que el volumen almacenado en las aurículas pase hacia los ventrículos. Esto hace que la presión ejercida en las paredes auriculares disminuya y vuelva a estar cercana a 0 milímetros de mercurio, y así se mantiene durante toda la diástole hasta llegar a la sístole auricular. Y ahora explicando la presión aórtica, es decir, la presión ejercida en las paredes de la aorta. Tenemos que durante la fase de la sístole auricular, o más bien al finalizar la sístole auricular, la presión está alrededor de los 80 milímetros de mercurio, y así se va a mantener durante la contracción isovolumétrica. Ahora, cuando la presión ventricular supera la presión aórtica, es decir, los 80 milímetros de mercurio, se abre la válvula aórtica, lo que hace que la presión ventricular aumente hacia el 20, y por ende el flujo de sangre pase de ventrículos a la aorta, y esto hace que se aumente la presión en las paredes aórticas, y esto aumenta la presión aórtica hasta igualmente 120 milímetros de mercurio. Y al final de la sístole baja un poco debido a que ya no se está ejerciendo presión por el flujo de sangre, y llega hasta los 100 milímetros de mercurio. Aquí empieza la fase de la relajación isovolumétrica, y tenemos que mientras ocurre la relajación isovolumétrica, el volumen, quiere decir la presión, aumenta ligeramente. Esto es debido a que se cierra la válvula aórtica y el reflujo de sangre hace presión en las paredes aórticas. Aparte de esta presión, ayuda a la dispersión de la sangre hacia el resto del cuerpo. Una vez finalizada la relajación isovolumétrica, la presión aórtica va disminuyendo desde los 100 milímetros de mercurio hasta los 80 milímetros de mercurio a lo largo de la diástole. Esto es debido a que la presión ejercida por la sangre en las paredes aórticas ya no está presente, porque la sangre va pasando hacia el resto del cuerpo, entonces ya no hay presión en esa parte. Ok, ahora vamos a integrar todos los elementos que ya mencionamos. En la sístole auricular, esto se va a dar gracias a la onda P, que esto significa la despolarización de las aurículas. Esto significa que va a haber una contracción, y esta contracción lo que va a generar es que toda la sangre de las aurículas vaya a pasar de los ventrículos. Por eso mismo, el volumen ventricular aumenta un poco. Por el lado de las presiones, en la presión auricular va a elevarse un poquito por esta misma fuerza ejercida, igualmente en la presión ventricular, y en la presión aórtica va a seguir estando en descenso. Una vez que la presión auricular disminuya, va a ocasionar el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ocasionando el primer sonido, dando así inicio a la fase de contracción isovolúmica, como se puede ver. En esta contracción se va a dar gracias al complejo PUR-RS. Esta contracción va a ejercer una fuerza sobre los ventrículos, pero los ventrículos, al estar cerrados, van a mantener. Corrección, maestra. Las válvulas están cerradas. No, ya la quería. ¿Qué va a decir? Ok, ahora vamos a dar inicio a la fase de la integración de todos los elementos ya mencionados.
Vamos a empezar con la sístole auricular. Esta sístole auricular se va a dar gracias a la onda P, que se va a significar la despolarización de las aurículas. Esta despolarización se va a significar que va a haber una contracción en estas, ocasionando que el volumen remanente de las aurículas pasa a los ventrículos. Por eso se eleva un poco, como se puede ver aquí. Ahora, por el lado de las presiones, la presión auricular va a aumentar un poco de lo que se está ejerciendo fuerza sobre estas. Y en la presión auricular se va a elevar igualmente un poco. Una vez que esta disminuya, se van a cerrar las válvulas tanto mitral y tricúspide. Este cierre va a ocasionar el primer sonido. Este primer sonido va a dar fase a la contracción isovolúmica. Esta contracción se va a dar gracias a las ondas QRS, que significan la despolarización de los ventrículos. Esto, como ya se dice aquí, es una contracción, o sea que se va a ejercer una fuerza, pero las válvulas están cerradas, o sea que el volumen se va a mantener igual. Estas válvulas cerradas y la contracción van a ocasionar varias cosas. Entre eso, que esta fuerza vaya a protuir a las válvulas, por eso a las válvulas tricúspide y mitral. Por eso la presión ventricular se eleva un poquito, pero no tanto. Auricular, no es. Ahora, por parte de la presión ventricular va a crecer bruscamente. A la par que también va a crecer la presión aórtica. Va a llegar a un punto en donde se va a superar la presión ventricular a la aórtica y va a abrirse la válvula aórtica, dando inicio a la fase de eyección. En esta fase, toda la sangre que hay en los ventrículos se va a ir a la aorta. Por eso, tenemos que el volumen ventricular disminuye demasiado. En este punto de la disminución, lo que va a ocasionar que eventualmente se vayan a cerrar las válvulas aórticas. Y en esta fase de relajación isovolumétrica, antes de que le explique mi compañero Atiel, se va a deber gracias a la onda P, que va a ocasionar la repolarización de las ventrículas. Ahora, en la fase de la relajación isovolumétrica, el volumen se mantiene estable ya que no hay ningún cambio y aparte todas las válvulas se encuentran cerradas, por lo que ese volumen de sangre remanente en los ventrículos sigue estable, se mantiene en 50 mililitros. Ahora la presión auricular ya estaba aumentando gradualmente y en este punto, al final de la relajación isovolumétrica, llega hasta los 10 milímetros de mercurio. Mientras tanto, la presión ventricular baja desde los 80 milímetros de mercurio hasta los 10 milímetros de mercurio debido a que en esta fase los ventrículos ya están en estado de relajación. Y si se alcanza a ver, la presión aórtica aumenta ligeramente. Como hemos explicado antes, se habían cerrado las válvulas aórticas. Esto es con el propósito de evitar el reflujo de sangre. Y este mismo reflujo hace que esta presión aumente ligeramente. Además que esto ayuda a que la sangre que estaba en la aorta pase y se pase al resto del cuerpo. Una vez terminado esto, como la presión auricular y la presión ventricular se encuentran ambas en 10 milímetros de mercurio, se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares. Aquí pasan varias cosas. Primero, que el volumen ventricular va a aumentar desde los 50 mililitros hasta los 90 o 100 mililitros, debido a que la sangre almacenada en las aurículas, por cuestiones de gravedad y por la apertura de las válvulas auriculoventriculares, va a pasar desde las aurículas hacia los ventrículos. Y esta fase también se le llama el llenado rápido o el flujo de entrada rápido. En este momento, la presión aórtica va descendiendo desde los 100 milímetros de mercurio hasta los 80 milímetros de mercurio durante toda la diástole, debido a que precisamente la sangre va pasando desde la aorta hasta el resto del cuerpo. Mientras tanto, la presión auricular va a bajar hasta alrededor de los 0 milímetros de mercurio, porque la sangre que estaba almacenada en las aurículas ya pasa a formar parte de los ventrículos. La presión ventricular no cambia casi nada o prácticamente nada. Y luego, durante la fase de diástasis, también llamada flujo de entrada lento,
también va a aumentar un poco el volumen y luego llega la fase de sístole auricular y para este punto el ciclo se está repitiendo. Eso sería todo, maestra. Gracias. Gracias.